Va a grabar. Muy Sí. buenas noches. Vamos a iniciar una nueva sesión de Diálogos al Café Marcos Escudero. Esta vez la segunda sesión del 2025, con un auditorio inicial muy numeroso, mostrando el interés que significa el tema a tratar el día de hoy, que se refiere a los nuevos contratos para explotar el litio. El panel ¿Quieres estará... que te dé unos audífonos? Por favor, apaguen sus micrófonos. Tema de nuevos contratos para explotar el litio, con un panel que estará formado por Francesco Zarati, Héctor Córdoba, Ricardo Alba y José Carlos Solón. Entre las preguntas que tenemos para plantearnos en esta charla están: ¿cuál es la estrategia de aprovechamiento del litio? ¿Cómo seleccionan los socios o inversionistas? ¿Qué características tienen los nuevos contratos? ¿Qué implicará su ejecución? ¿Qué ventajas ofrecen y a qué se compromete el país? La charla se va a desarrollar a través de la presentación individual de 15 minutos en el orden que he mencionado. Empieza Francesco, luego Héctor, sigue Ricardo y termina José Carlos. Y luego de los 15 minutos individuales pasaremos a una ronda en la que los 4 panelistas podrán complementar su presentación inicial o ejecutar alguna pregunta a otro panelista. Finalizado ese proceso, que durará más o menos unos 20 minutos, tendremos a bien escuchar las preguntas que el auditorio pueda presentar a cada uno o a todos los panelistas. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Has desnudado algunas variables del proyecto que se refieren al tamaño, al problema del precio, a la rentabilidad, problema tecnológico, y parecería que estamos yendo en camino a la creación de otro elefante blanco. Pero las magnitudes que se hablaban de 900 millones, parece que no van a pasar de 140 millones en valor de venta, pero que esa es la forma de expresar los negocios del Estado en términos de producción, pero nunca hablan de lo que se pierde o de la poca utilidad que se gana. Bien, por favor, entonces, Ricardo Alba, te toca exponer por 15 minutos. Ahora sí. Perdón, disculpa, sí, gracias, Jorge. Voy a tratar de hacer un poco tiempo, aunque mi tarea es más difícil después de las muy buenas exposiciones de Francesco y de Héctor. Pero sin embargo, en este tema hay muchas cosas que decir. Trataré de concentrarme en el contrato. Primeramente, agradecer a Marcos Escudero a nombre mío y del Club de Ginebra por la invitación. Saludar a Francesco, Héctor, José Carlos y a la audiencia que está tanto en la sala Zoom como en Facebook. Antes de comenzar, quisiera puntualizar, que mi participación, todo lo que los criterios y opiniones y observaciones que emita se basan en información pública, primero. Segundo, en un análisis que hemos hecho en el Club de Ginebra, que ha tenido como resultado el enviar una carta a los 2 presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional. Esta carta voy a permitir enviarla en anexo en el chat de esta noche, si no ve inconveniente, Marco Escudero. Y tercera puntualización, que voy a hablar exclusivamente del contrato ILB con la rusa Uranium. Voy directamente al tema, a los puntos. Marcos Escudero nos ha planteado 6 preguntas respecto al contrato. Esas 6 las voy a resumir en 3 y tratar de dar respuesta a las 3 preguntas. La primera: ¿cuál es la estrategia de aprovechamiento del litio en Bolivia? Si recordamos, sin hacer historia, que nos han prometido que Bolivia, que tiene los mayores recursos, las mayores reservas inclusive de litio en el mundo, entonces estamos, dado el comienzo de la descarbonización del planeta, es decir, aprovechar del mercado de la transición energética, podemos estar en una excelente posición, industrializar nuestro litio, y esa industrializar, nos han hablado tanto el gobierno, que va hasta la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. No sé, es posible que algún momento hayan dicho inclusive que vamos a fabricar vehículos eléctricos en Bolivia, ¿no? Esto comenzó el 12, como lo han dicho bien los que me han antecedido en la palabra, comenzó con el proyecto de piscinas desde 2008, o sea, hace 17 años.
Pero después de estas promesas y de varias, de estos dos grandes fases, si lo podemos decir así, la tecnología piscinas del 2008 al 2019 y luego esta búsqueda de producir a través de la tecnología EDL, ¿qué tenemos hoy? ¿Dónde hemos llegado? ¿Estamos cerca o estamos lejos de fabricar baterías? El contrato con Uranium nos muestra que estamos en una posición de simples proveedores de materia prima básica. Y entiendo por materia prima básica es la salmuera que contiene litio y contiene otros minerales de valor. Esta salmuera es el insumo para producir carbonato de litio, es decir, un polvo blanco que a su vez es materia prima para iniciar la cadena de valor industrial de litio, es decir, fabricar electrodos y luego fabricar baterías para vehículos eléctricos y bueno, en el último nivel estaría fabricar vehículos eléctricos. Entonces, estamos en una posición de simples proveedores de materia prima básica. Segundo, que vendemos carbonato de litio a un solo comprador uranio por 20 años. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que los sueños anunciados desde el 2008 en todo caso que han comenzado a ser ejecutados desde esa fecha, la realidad de mercado y la tecnología nos han hecho aterrizar. Yo creo que esa realidad de mercado, la tecnología, ha sido amplificada muy probablemente por la falta de visión, falta de transparencia y profesionalismo por parte de ILB. Yo creo que eso nos pone en una situación bastante crítica. Cuando me refiero a ILB, la falta de profesionalismo, etcétera, me refiero a falta de transparencia, falta de comunicación, un trabajo aislado que ha hecho ILB. No consulta a nadie, es autosuficiente para absolutamente todo, tecnología, contratos, venta, conocimiento del mercado, etcétera. No recurre a la empresa privada boliviana, no recurre a expertos, no recurre a universidades. Además, si vemos la gestión de esta empresa, en 7 años de existencia, ILB ha tenido 6 presidentes, de los cuales los 4 últimos en la gestión del presidente Arce. Entonces, eso yo creo que explica explica en gran parte el por qué estamos en esta situación. Aparte de ideologías, aparte de posiciones políticas, etcétera. Ahora, ¿cuál es la factura de todo esto? El ir de un sueño que nos han prometido a una realidad que es de las más básicas. Son más de $1.000 millones que se ha invertido a la fecha y lo peor son 17 años de oportunidad perdida. Oportunidad perdida en que no hemos adquirido y no vamos a adquirir, según el contrato experiencia tecnológica, no vamos a tener acceso por nosotros mismos a mercados, no vamos a poder tener experiencia en proyectos internacionales, no vamos a poder formar profesionales, etc. Entonces, ese es un gran retroceso. 17 años de oportunidad perdida. Sin embargo, hay una cosa que no es consuelo, pero es algo rescatable, que estas piscinas, esta tecnología que se la utilizó del 2008 al 2019, es rescatable en parte, ¿no? Se puede todavía utilizar, con todas las restricciones del caso. Esa es la única manera, tal vez, de consuelo. Esa sería la respuesta en grande y en resumen a la pregunta de cuál es la estrategia de aprovechamiento del litio en Bolivia. La segunda pregunta es cómo se seleccionan socios o inversionistas. Difícil decir, por lo que mencioné hace rato, ILB, falta de transparencia, hace un trabajo aislado, etc. Pero en el caso de la rusa Uranium, podemos ver que a fines del 2023 ILB firmó con esta empresa un convenio para una planta piloto de entre 1.000 y 2.000 toneladas por año. Luego de esto, ILB emitió una convocatoria, una llamada a empresas que podrían estar interesadas para poder construir una planta ya industrial de carbonato de litio, y en esta lista no salió preseleccionada uranio, pero apareció de la noche a la mañana, luego de un viaje que hizo el presidente Arce a Rusia, apareció nuevamente como una empresa seleccionada y hoy en día la tenemos ya como una empresa a la cual estaríamos ligados por el contrato, siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe este contrato.
Ahora, ¿cómo se selecciona a sus inversionistas? Técnicamente tengo muchísimas dudas, pero creo que a la luz de estos últimos eventos que menciono, creo que los criterios ideológicos, políticos, razones geopolíticas se han impuesto para que Uranium esté ahí. Y como dijo alguno de los que me precedía, Francesco y Héctor, Uranium no tiene experiencia en esto. Ha adquirido probablemente el mínimo de experiencia en el convenio que firmó anteriormente con YLB y está haciendo valer eso para poder hacer ahora la planta de carbonato de litio. Entonces, Uranium no tiene experiencia, a diferencia de la empresa china CBC, ¿no? Que ella sí, y en China tiene experiencia en tecnología LD, aunque esta es reciente de esta tecnología. Las siguientes preguntas que son: ¿qué características tienen los nuevos contratos? ¿Qué implicará su ejecución? ¿Qué ventajas ofrecen y qué comprometen al país? Yo diría algo, tratando de no repetir lo que ya ha sido hecho. El contrato con Uranium hay 4 contratos. Un contrato inextenso, que es corto, es el contrato de constitución de una asociación accidental para la construcción de una planta de carbonato de litio de 14.000 hasta 14.000 toneladas en 30 meses. Ese es el contrato principal. Pero de ese contrato, si la Asamblea aprueba ese contrato, automáticamente y sin intervención posterior de la Asamblea se firmarían entre YLB y Uranium 3 otros contratos. El contrato de operación y mantenimiento de la planta por una duración de 20 años, un contrato de comercialización también por 20 años y un contrato de conciliación. Si bien nominalmente se dice que es un contrato de acción accidental donde Bolivia, a través de YLB, participa con un 51%, y los rusos 49%, pero no hay absolutamente nada de eso. Es un contrato típico, y esto tendrían que verlo los abogados, es un contrato de llave en mano. Y LB le dice, en otras palabras: constrúyeme la planta según tus especificaciones, en los plazos que tú me has dicho, a los costos que tú me has dicho, que te los voy a devolver, constrúyeme eso. Y luego, a través de los otros contratos, tú te vas a encargar de operar esta planta, ¿no? Entonces, ese es el contrato. No es una asociación accidental real, es una asociación accidental nominal. Y como lo dijo bien, si no me equivoco, Héctor, esto ha sido permitido por una ley que no ha sido aprobada por el Parlamento, sino está en la ley del presupuesto de 2024, que ha sido promulgada el 31 de diciembre de 2023 por el gobierno, porque la Asamblea ya no quiso, no la aprobó. Entonces, respondiendo a estas preguntas: ¿qué características tienen los contratos? ¿Qué implica eso para Bolivia? Si nos ponemos del punto de vista de la empresa Uranium, Uranium ha hecho el negocio o está por hacer el negocio de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Sin tener la experiencia, dispondría de un yacimiento de litio por más de 20 años. Si bien Uranium consigue el capital, que es aproximadamente 976 millones de dólares, ampliable, no es un monto fijo, consigue ese capital, pero en realidad se trata de una deuda del gobierno boliviano, porque ese capital el gobierno de Bolivia tiene que devolverle. Entonces, primero, consigue un yacimiento, tiene a su entera disposición por más de 20 años, consigue el capital, eso es cierto, pero en calidad de deuda o de préstamo, en este caso de Uranium. Tercero, opera y mantiene esta planta. Y por operar y mantener esta planta por más de 20 años, quiere decir son más de 4 gobiernos, próximos gobiernos, cobra honorarios. Además, por operar y por producir carbonato de litio, los costos en los que incurra en la producción de carbonato de litio van a ser reembolsados por Bolivia. Adicionalmente, Uranium es el comprador, si no único, es el preferente de litio. El litio que ella misma va a producir, le da, mediante un papel, le dice a YLB: tú eres la dueña, pero me la vendes inmediatamente. Es el comprador preferente a precios que Uranio controla. ¿Qué quiero decir esto? Si bien el contrato dice serán precios internacionales, pero como Uranium controla y ella es la que define los costos y los gastos de producción, entonces Uranium va a fijar, si no bien el precio, pero va a fijar los ingresos netos para Bolivia. Es decir, el margen bruto, ¿no? La diferencia entre el monto facturado
y los costos y gastos de producción. Si hoy en día es 10.000 el precio de la tonelada de litio y Uranium decide y muestra los papeles, etcétera, que efectivamente no es 5.000 su costo de producción, sino es 8.000, bueno, entonces, ¿qué le dará a ILB? Le dirá 10.000 menos 8.000, es 2.000 que te debo por cada tonelada. ¿Y qué va a hacer ILB con esos 2.000? Tiene que pagar todos los costos de funcionamiento de la empresa, tiene que dar ahí no incorporado las utilidades, ni deducido las regalías. Pequeño paréntesis, en el contrato se indica que las regalías serán transferidas en especies o en dinero al gobierno municipal de Potosí. Eso está en el contrato. Entonces entiendo que si la Asamblea aprueba, estaría produciendo también. Entonces, este contrato, he citado algunos de los más importantes. Hay muchas otras cosas que algunas han sido también señaladas por Francesco y por Héctor. Este contrato de acción accidental, si bien está permitida por una ley que es muy frágil, es la ley del presupuesto, pero está en contradicción con lo que manda la Constitución Política del Estado, que quiere decir que el Estado tiene que controlar y dirigir este tipo de proyectos. Y acá ILB no controla ni dirige nada. Es un actor pasivo, completamente pasivo. Ese es un punto. El otro es el medio ambiente. La normativa ha sido flexibilizada, inclusive delegada al propio actor. La propia Uranium tiene ella que decidir ciertas cosas, si respeta o no el medio ambiente. Otro es la responsabilidad por daños a personas, activos y al medio ambiente, que está limitada a 1% del valor de la planta. Si la planta es vale 1.000 millones de dólares, el 1%, ¿cuánto es? 10. Entonces, con 10 millones de dólares, los daños que se producen al medio ambiente son muchísimo más que eso. Otro, las fuentes y la disposición de agua y energía, los residuos, desechos, la falta de un marco legal, una ley específica. No existe hoy en día, si bien hay varios proyectos de ley que han sido sometidos al Parlamento y entiendo que hay alguna ONG que está trabajando específicamente en proponer una ley de litio. Pero no existe hoy en día, así como no existe tampoco un plan estratégico de negocio, ni un plan de negocios que enmarquen estos dos contratos. Y otra cosa, bueno, que ya les he citado, este contrato con Uranium tiene incentivos perversos. Es decir, eso empuja a Uranium a una sobrefacturación de muchos de los gastos y costos que tenga. Y eso repercute en el monto del CAPEX. Estos 1.000 millones de dólares aproximadamente pueden subir más, que va a ser una deuda para Bolivia. Los gastos OPEX son muy variables, puede incluir lo que quiera prácticamente Uranium, por lo tanto define ahí nuestro margen bruto que vamos a recibir. Y igualmente los honorarios, ¿no? Los honorarios tampoco están definidos. Los honorarios que cobraría Uranium por la prestación del servicio de ser el que mantenga y opere la planta. Y sin hablar del empleo para los bolivianos, ¿no? Me temo que una vez más estemos reducidos a que nosotros bolivianos seamos conductores de vehículos, seamos simplemente empleados para servicios domésticos y otros. Ese sería, yo creo, las características del contrato de Uranium que hace que sea completamente no conveniente para el país y por lo tanto hay que revisarlo. Ahora eso lo veremos en una próxima vez o posteriormente. Eso no quiere decir que no haya solución, ¿no? Hay varias alternativas, pero eso puede ser el objeto de una charla posterior. Con eso habría terminado mi primera intervención. Gracias, Jorge.